Las manos callosas de Elara, marcadas por el agotamiento de incontables chambitas, rasparon el hollín de un siglo de la chimenea olvidada. El olor a hollín y a polvo era denso, casi palpable, mezclándose con el aire gélido que se empeñaba en colarse por las rendijas de la vieja casa. Sus dedos, endurecidos por el quehacer diario, rozaron una protuberancia anómala, algo que no encajaba con la aspereza irregular de la pared. Un escalofrío le recorrió la espalda, no solo por el frío persistente, sino por la súbita certeza de que aquel toque había roto el silencio de décadas. Una piedra, extrañamente suelta, abrió un pequeño hueco oscuro, un vacío inesperado en la pared aparentemente sólida. El polvo ancestral, perturbado, bailó en haces de luz que se colaban por las grietas del techo, como si el pasado mismo despertara para ser testigo de lo que estaba por venir. Su corazón parecía acelerarse, un latido rítmico que contrastaba con el silencio opresivo de la casa. El martillo oxidado, hallado por casualidad entre la maleza del patio, parecía esperar ese momento predestinado. Con un esfuerzo concentrado, Elara lo alzó, sintiendo el peso familiar de la herramienta contra la palma de su mano. Un golpe seco, preciso, y la piedra cedió con un gemido de cemento viejo, desprendiéndose para revelar la oscuridad húmeda de un nicho oculto. Ahí dentro, como un corazón olvidado de la casa, yacía un objeto envuelto en un paño mohoso, casi fusionado con el polvo de un pasado distante. Con cuidado, jaló el bulto, sintiendo la textura áspera y fría de la tela deteriorada. El aire denso de la chimenea soltó un olor a tierra antigua y metal corroído. Desenrollando el paño con manos temblorosas, se reveló una caja fuerte de hierro fundido, del tamaño exacto de un ladrillo. Su superficie, antes brillante, ahora estaba grabada con un escudo descolorido, los detalles casi ilegibles bajo capas de suciedad y tiempo. La caja fuerte era inexplicablemente pesada, una masa fría y silenciosa que parecía absorber la poca luz del ambiente. Las marcas del tiempo, grabadas en su superficie como cicatrices, contaban una historia muda. Un blasón descolorido, casi imperceptible, sugería un origen noble o, al menos, una importancia que trascendía el objeto común. Elara pasó los dedos por la textura áspera del hierro, sintiendo la rugosidad del óxido y la persistencia del misterio. El polvo que se desprendía de la caja fuerte, fino y casi etéreo, subía en espirales lentas, bailando en los pálidos rayos de sol que se colaban por las ventanas empolvadas. Era como si el aire de la casa, antes estancado, hubiera despertado, vibrando con la promesa de algo extraordinario. Aquel objeto, salido de las entrañas de la chimenea, parecía la personificación misma de una esperanza casi olvidada, un susurro del destino en el silencio opresivo de la casa de las sombras. Su mente, cansada de tantas batallas diarias, se abrió a la posibilidad de un milagro. Elara sostenía la caja fuerte, con el corazón latiéndole a un ritmo acelerado que reverberaba en sus oídos. No era solo un pedazo de metal antiguo, era una ruptura en la monotonía de su lucha, una interrupción inesperada en el ciclo de chambitas mal pagadas y preocupaciones con la renta. Aquel peso en sus manos era el peso de una incógnita, pero también el de una esperanza tenue, casi irreal. ¿Qué estaría guardado ahí, tan cuidadosamente escondido, protegido por el tiempo y la estructura de la casa? ¿Joyas? ¿Monedas de oro? La imaginación, reprimida por mucho tiempo por la dura realidad, empezaba a hervir. Su mente, acostumbrada a calcular el costo de cada comida y el valor de cada centavo ganado con sudor, ahora se veía confrontada con algo que podría trascender la mera subsistencia. Un objeto tan antiguo, tan misteriosamente oculto, debía contener algo de valor inestimable. Una pregunta silenciosa resonaba en su mente. ¿Sería este el fin de tanta privación? ¿El comienzo de una nueva oportunidad para sus hijos? El brillo fugaz de una fantasía de riqueza rápidamente dio paso a una urgencia más palpable, enraizada en la cruel realidad de su vida. La caja fuerte, en sus manos, se convirtió en un símbolo visceral de una posible redención. Mateo, el hijo más chico, respiraba con dificultad en el cuarto de al lado,
su tos resonando como un recordatorio constante de la pulmonía que lo consumía. El desalojo inminente de la casa, decretado por el alcalde Montenegro, era una sombra aún más densa, amenazando con dejarlos en la calle. No había tiempo para fantasías. Esa caja fuerte no podía contener solo curiosidades históricas. Necesitaba guardar algo que pudiera convertirse en esperanza, en medicinas, en un techo seguro. Con cada latido del corazón, Elara sentía la presión de ese objeto, cada fibra de su ser clamando para que ese secreto, finalmente revelado, fuera la clave para salvar a su familia del borde del precipicio. La desesperación se mezclaba con la adrenalina, forzándola a actuar. El próximo reto era obvio e intimidante: cómo abrir aquella fortaleza de hierro. La cerradura, corroída e incrustada de suciedad, parecía un símbolo de la obstinación del tiempo. No había llave visible, y la superficie lisa del metal no ofrecía puntos de palanca. Los intentos iniciales de forzarla, usando la punta del martillo, solo resultaron en rasguños superficiales y un ruido metálico que parecía burlarse de su impaciencia. La frustración amenazaba con apoderarse de ella, pero la imagen del rostro pálido de Mateo y el aviso de desalojo actuaban como un látigo para su determinación. Cada segundo de retraso era un paso más hacia el abismo. Elara sabía que necesitaría más que fuerza bruta. Necesitaría astucia, conocimiento, alguna pista oculta que el viejo don Ernesto, el propietario original, se pudiera haber dejado. La caja fuerte, inerte en sus manos, era un enigma sellado, y su mente empezaba a mapear las pocas opciones que tenía, revolviendo los recuerdos de los susurros de la vecina doña Isabel. La caja fuerte no parecía un escondite para joyas de familia comunes o algunas monedas perdidas. La forma en que estaba oculto, la robustez de su material y la ausencia de una llave obvia sugerían algo de una importancia mucho mayor, quizás algo que la familia original de la Casa de las Sombras guardaba con su vida. Las leyendas susurradas por doña Isabel sobre disputas de tierras y documentos tragados por la burocracia empezaron a resonar en la mente de Elara con una nueva intensidad. El alcalde Montenegro, con su reputación de maniobras inmobiliarias cuestionables, flotaba como una sombra en sus pensamientos. ¿Podría esta caja fuerte contener más que tesoros materiales? ¿Podría contener verdades? ¿Documentos? ¿Información que, de alguna manera, estuviera ligada a la historia sombría de la casa y de la propia ciudad del Rosal? La posibilidad de tener algo que pudiera sacudir las estructuras de poder locales y no solo resolver sus problemas inmediatos, empezó a formarse, sutilmente, en su conciencia. El polvo que bailaba en el aire, suspendido como partículas de un tiempo olvidado, parecía llevar el eco de una pregunta. Elara, con la caja fuerte todavía pesada en sus brazos, sentía que estaba al borde de una revelación que cambiaría no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Aquella casa, antes solo un refugio temporal y en ruinas, se había revelado como un portal a secretos que el poder de El Rosal había diligentemente enterrado. ¿Qué la llevó a este lugar? ¿Qué fuerza del destino la guió hasta el fondo oscuro de una chimenea para desenterrar no un tesoro común, sino algo con el poder de derribar gigantes? Y aún más importante, ¿qué exactamente había dentro de esa caja fuerte de hierro fundido para desencadenar un giro tan grandioso, capaz de confrontar la corrupción más arraigada y traer justicia a un pueblo oprimido? La historia de Elara, la mujer que se atrevió a desenterrar el pasado, apenas estaba comenzando, prometiendo una jornada donde la verdad era la moneda más valiosa. El sonido distante del viento, silbando a través de las rendijas de la vieja casa, parecía ser la melodía de un pasado que Elara estaba a punto de revisitar. Esa caja fuerte, aún intacta, era el ancla que la jalaba hacia atrás, a los días que antecedieron el descubrimiento, a la vida que la moldeó y las adversidades que la empujaron hasta ese umbral de esperanza y peligro. Para entender el peso de ese tesoro, era necesario comprender la carga que ella llevaba incluso antes de soñar con él. La escena retrocede, y el sol de la mañana en el Rosal, aunque cargado de una belleza agridulce, iluminaba un día a día de sacrificios, un mundo donde la resiliencia
era la única moneda de cambio y la justicia, un lujo que pocos podían siquiera vislumbrar. Era un tiempo de desilusiones, pero también de una fuerza interior que la mantenía de pie contra viento y marea, tejiendo el tejido de su jornada. Antes del descubrimiento de la caja fuerte, la vida de Elara en el Rosal era un tapiz de trabajo arduo y renuncias silenciosas. Se la encontraba a diario en la feria local, donde sus dedos ágiles manejaban hierbas medicinales y especias recolectadas en su pequeño huerto, un oasis de sustento en medio de la aridez económica. Las madrugadas frías la veían encender el fuego para preparar sus tés, el aroma de manzanilla y hierbabuena mezclándose con el humo de la leña, un olor que evocaba confort y escasez. Cada centavo ganado era meticulosamente contado, su valor no medido en lujos, sino en la promesa de pan caliente y un techo seguro para sus hijos. Uno observaba la dignidad con la que ella enfrentaba el cansancio, la determinación en sus ojos, una llama que, aunque a veces titubeante, jamás se apagaba, alimentada por la responsabilidad y el amor incondicional. Los hijos de Elara, Sofía y Mateo eran el sol y la luna de su existencia, la fuerza motriz detrás de cada sacrificio. Sofía, con su cabello oscuro y ojos curiosos, ya demostraba la inteligencia y sensibilidad heredadas de su madre, mientras que el pequeño Mateo, con su energía inagotable, era un recordatorio constante de la inocencia a proteger. Elara se desvivía por ofrecerles lo máximo, desde el alimento hasta la educación básica, enseñándoles a leer y escribir bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Uno la veía contar historias por la noche, inventando mundos donde la justicia siempre vencía y los héroes superaban las adversidades, preparándolos para un futuro que ella deseaba que fuera más amable. La alegría de ellos, incluso en las pequeñas conquistas, era su mayor tesoro, el combustible para su inagotable lucha diaria contra las adversidades. El recuerdo de su difunto esposo, Ricardo, era una presencia silenciosa pero constante en la vida de Elara y de sus hijos. Uno la veía como ocasionalmente tocaba la fotografía descolorida en su mesita de noche, una sonrisa fugaz, casi dolorosa, cruzando sus labios. Ricardo había sido un hombre honesto, un defensor de la pequeña comunidad, y su muerte prematura, resultado de una enfermedad sin tratamiento adecuado en el Rosal, había dejado un vacío inmenso y una carga aún mayor sobre Elara. Uno recordaba las enseñanzas de Ricardo sobre la importancia de la integridad, del valor para luchar por lo correcto, valores que Elara se esforzaba por inculcar en sus hijos. Su ausencia no era solo un dolor personal, sino un símbolo de la vulnerabilidad enfrentada por tantos en la ciudad. Un cruel recordatorio de las deficiencias de un sistema que Ricardo, en vida, tanto había soñado con transformar. La rutina de Elara era una coreografía de privaciones y pequeños milagros. Además de la feria, uno la encontraba cosiendo ropa vieja para los vecinos, transformando retazos en piezas usables o ofreciendo sus conocimientos de hierbas para curar pequeños males. Era una vida de dar, de tender la mano, incluso cuando la suya propia estaba vacía. Su casa, aunque humilde, era un refugio acogedor, donde la puerta siempre estaba abierta para una taza de té o una palabra de consuelo. Uno notaba que, a pesar del peso de sus responsabilidades, Elara nunca perdía la empatía, la capacidad de ver el dolor ajeno y de ofrecer un hombro amigo. Esta era la esencia de su espíritu, una mujer forjada en la adversidad, pero que se negaba a permitir que la dureza de la vida extinguiera su bondad innata o su fe discreta en la posibilidad de días mejores. En contraste marcado con la existencia ardua de Elara, se alzaba la figura imponente del alcalde Montenegro, el verdadero señor de El Rosal. Era un hombre de hablar suave y sonrisa calculada, pero cuyos ojos grises escondían una frialdad que helaba el alma. Su influencia permeaba cada aspecto de la vida en la ciudad, desde los negocios inmobiliarios cuestionables que expandían sus tierras a costa de los pequeños agricultores, hasta las decisiones políticas que favorecían a su círculo de aliados y empobrecían aún más a la población. Él coleccionaba propiedades, desmantelando familias y tradiciones, construyendo su imperio sobre las ruinas de sueños ajenos.
Montenegro personificaba la corrupción que Elara y muchos otros tanto detestaban, un depredador que se alimentaba de la vulnerabilidad, usando su poder para subyugar y silenciar cualquier voz de oposición, manteniendo la ciudad bajo su yugo implacable. La opresión ejercida por el alcalde Montenegro no era sutil, se manifestaba en cada esquina de El Rosal. Uno veía a los pequeños propietarios rurales perder sus tierras para proyectos de desarrollo, que nunca beneficiaban a la comunidad, solo enriquecían a Montenegro y sus compinches. Las pocas escuelas públicas eran precarias, los hospitales, meros centros de salud sin recursos, un espejo de la negligencia intencional para mantener a la población desinformada y dependiente. Las oportunidades de trabajo eran escasas y mal pagadas, obligando a muchos jóvenes a migrar o a aceptar condiciones degradantes. La ciudad, antes vibrante y llena de esperanza, se estaba transformando lentamente en un mero feudo particular, donde el miedo y la resignación eran sentimientos familiares, sofocando cualquier destello de prosperidad o aspiración a una vida digna. La desesperación silenciosa de la comunidad de El Rosal era casi palpable. Uno veía en los rostros cansados de los hombres en el mercado, en las mujeres que oraban en la iglesia, la marca de la opresión. Las conversaciones sobre el alcalde Montenegro eran susurros, cargadas de un miedo que les impedía actuar abiertamente. Muchos habían intentado oponerse en el pasado, y las consecuencias habían sido severas: tierras confiscadas, negocios arruinados e incluso desapariciones inexplicables. Esa historia de represalia había creado una parálisis colectiva, un ciclo vicioso de conformidad. Sin embargo, detrás de las miradas bajas y la aparente aceptación, existía una chispa de indignación, un anhelo de justicia que solo estaba dormido, esperando por un catalizador, por alguien lo suficientemente valiente para desafiar al gigante y reavivar la esperanza de un futuro más justo. Y era en este escenario de opresión y desilusión donde Elara destacaba, no como una revolucionaria, sino como un pilar de integridad en una tierra corrompida. Su vida, aunque marcada por la pobreza y la pérdida, nunca se rindió al cinismo o a la apatía. Ella representaba la cara de la resiliencia de El Rosal, la personificación de la dignidad que el alcalde Montenegro intentaba aplastar. Uno percibía que, inconscientemente, la comunidad la veía como una fuerza moral, alguien que, de alguna forma, siempre encontraría un camino. Incluso sin saberlo, ella ya cargaba el peso de las esperanzas de la ciudad. Su propia lucha por la supervivencia y el bienestar de sus hijos era un microcosmos de la batalla mayor librada por El Rosal, y era esa batalla la que la llevaría, inevitablemente, al camino de la caja fuerte y al enfrentamiento con las sombras que asolaban su amada ciudad. La tranquila mañana en El Rosal fue abruptamente quebrada por el susurro febril de su hijo más chico, Miguel. La tos persistente, antes una molestia, se había transformado en un estertor doloroso en el pecho, acompañado por un cuerpo que ardía en fiebre. Elara, con la amarga experiencia de quien ya había enfrentado la enfermedad en casa, percibió la gravedad. La malaria, traicionera y letal, nuevamente asolaba a su familia. El tiempo era crucial, cada segundo una apuesta en la vida del pequeño Miguel. La farmacia local, miserablemente abastecida bajo el control del alcalde Montenegro, raramente poseía los medicamentos esenciales, y el precio, cuando estaban disponibles, era un abismo infranqueable para la escasa renta de Elara. El miedo le heló las venas, pero la determinación de madre suplantó la desesperación. Ella sabía que necesitaba actuar, y rápido, costara lo que costara. La situación de Miguel empeoraba a cada hora, sus pequeñas manos aferrándose a la camisa de la madre, la respiración cada vez más superficial. Elara agotó los pocos ahorros que guardaba, juntando cada moneda sudada de su arduo trabajo en la feria. La cantidad era ínfima, una afrenta a la urgencia de la vida de su hijo. Corrió a la farmacia, con el corazón martilleando contra las costillas, solo para ser confrontada por la indiferencia del farmacéutico, un hombre intimidado y sumiso al alcalde. Los medicamentos escaseaban y el precio cobrado era exorbitante, mucho más allá de sus escasas posesiones. La humillación de suplicar por algo tan vital y ser rechazada le desgarró el alma.
Ella sintió el peso de la impotencia aplastarla, pero la imagen de Miguel, en casa, encendió una nueva llama en su pecho. Desesperada, Elara buscó ayuda entre los vecinos y amigos, pero la miseria era una epidemia en el Rosal. Las bolsas vacías y las miradas de compasión eran las únicas respuestas que encontraba. Nadie tenía lo suficiente para suplir la necesidad urgente de Miguel. La sombra del alcalde Montenegro planeaba sobre todo, sus tentáculos apretando la garganta de la comunidad, sofocando cualquier acto de solidaridad que pudiera minar su control. Elara se sentía atrapada en una telaraña. Cada intento de liberación solo la enredaba más profundamente. El llanto silencioso se mezclaba con el agotamiento físico y mental, pero la visión de su hijo, frágil en la cama, le impedía ceder al desespero completo. Ella necesitaba una solución, por más improbable que pareciera, antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, con Miguel más débil, se notaba, Elara tomó la decisión final. Iría a la oficina del alcalde. Sabía que era territorio hostil, un nido de corrupción y arrogancia, pero la vida de su hijo valía cualquier humillación. Se puso su mejor ropa, remendada pero limpia, y caminó con la dignidad que ni la pobreza le podía quitar. Fue recibida por uno de los guaruras de Montenegro, un hombre de cara cínica y mirada vacía. Su súplica fue fríamente ignorada. Sus argumentos sobre la vida de Miguel, una carga pesada para Elara, fueron respondidos con burla. «Los problemas de los pobres no son problemas del alcalde», gruñó él, la puerta cerrándose en su cara con un golpe seco, un eco de la crueldad que se sentía en el poder. El rechinido de la puerta resonó en sus oídos como una sentencia. Elara sintió las lágrimas calientes rodar por su rostro, no de tristeza, sino de un coraje ahogado, una rabia silenciosa. Volvió a casa, el cuerpo pesado, el corazón en pedazos. Miguel estaba pálido, la piel pegajosa de sudor, los ojos vidriosos. Su fiebre era tan alta que apenas respondía cuando lo llamaban. Esta imagen desgarró a Elara, un golpe que le robó el último aliento de esperanza. El pequeño cuerpo de su hijo parecía luchar una batalla desigual, y ella, su madre, estaba impotente. Era una escena que se repetía en muchos hogares en el Rosal, pero el dolor, para Elara, era singular y abrumador. Sabía que no podía simplemente aceptar ese destino impuesto. Con el corazón destrozado, Elara hizo una última y desesperada tentativa. Se acordó del doctor Ramírez, un médico retirado que, a pesar de estar intimidado por el régimen de Montenegro, aún atendía a algunos residentes en secreto. Recorrió las calles oscuras hasta la pequeña casa del médico, tocando la puerta con la urgencia de una oración. El doctor Ramírez, un hombre cansado pero de ojos amables, examinó a Miguel seriamente. Su expresión confirmó lo peor. El caso era grave, exigiendo medicación específica y reposo absoluto. Él suministró lo que tenía, una pequeña dosis paliativa, pero enfatizó que la cura dependía de medicinas caras e inalcanzables para la mayoría. La conversación fue un espejo de la cruda realidad, y Elara se dio cuenta de que necesitaría algo más que caridad para salvar a su hijo. La noche cayó, densa y fría, y con ella la brutal conciencia de la impotencia. La dosis del doctor Ramírez había aliviado temporalmente, pero Miguel todavía gemía de dolor. Elara, sentada al lado de su hijo, observaba las sombras bailar en la pared, proyectando figuras monstruosas que parecían burlarse de su desgracia. La cara del alcalde Montenegro, con su sonrisa cínica, invadió su mente, y un odio gélido comenzó a solidificarse. Él, con todo su poder y riqueza, le había negado a una madre desesperada el derecho a salvar a su hijo. No era solo la enfermedad lo que amenazaba a Miguel, era la corrupción y la crueldad que carcomían el Rosal. Elara sintió que su pasividad había llegado al límite. El dolor era ahora un catalizador para una furia hasta entonces dormida. Esa madrugada, mientras el amanecer teñía el cielo de un gris pálido, Elara hizo un juramento silencioso. Ya no se doblegaría, ya no aceptaría la opresión. Ella encontraría la forma por Miguel, por su familia y quizás por el Rosal. El llanto de su hijo, la fiebre que lo consumía, eran la llama que encendía su determinación. No sabía cómo, pero sabía que lo haría.
Las historias antiguas del pueblo, las leyendas susurradas sobre tesoros escondidos, sobre justicia olvidada, que antes parecían meras fantasías, ahora resonaban en su mente con una nueva urgencia, una posible respuesta. Era un tiro en la oscuridad, pero el desespero y el amor de madre no le dejaban otra opción. La búsqueda de salvación se transformaría en una búsqueda de algo mucho más grande. Con la promesa de Miguel en su corazón y la imagen del pequeño doctor Ramírez entregando el último remedio paliativo, Elara buscó refugio en la única persona que parecía aún llevar la memoria viva de El Rosal, doña Aurora. La anciana vivía en una pequeña cabaña en las afueras, casi en ruinas, olvidada por el tiempo y por el alcalde. El lugar era conocido como la Casa de los Susurros, un nombre que evocaba tanto misterio como la sabiduría que allí residía. La cabaña, hecha de barro y madera, estaba cubierta por trepadoras y musgo, y el humo de una pequeña estufa de leña subía perezosamente, cargando el olor a hierbas secas e historias antiguas. Elara sintió una mezcla de aprehensión y esperanza al acercarse. El aire alrededor de la cabaña de doña Aurora era denso, cargado con el aroma de incienso y tierra mojada, un olor que parecía pertenecer a otro tiempo. Al pisar el pequeño porche de madera que crujía, Elara percibió los ornamentos peculiares, semillas secas colgadas en cordones, pequeñas figuras de barro y manos de hierbas aromáticas dispuestas en haces. La puerta, de madera oscura y pulida por el tiempo, crujió suavemente cuando Elara la empujó. El interior era una penumbra acogedora, iluminada solo por la luz parpadeante de velas y por un rayo de sol que se colaba por una rendija. Sintió una extraña serenidad, un contraste impactante con la tormenta que llevaba en su pecho, como si el tiempo allí corriese a otro ritmo, guardando secretos ancestrales. Doña Aurora, con sus cabellos blancos como la nieve y arrugas profundas que contaban historias de décadas, estaba sentada en una mecedora de paja, tejiendo algo con hilos de colores. Sus ojos, aunque velados por la edad, poseían una profundidad y una sagacidad que parecían penetrar el alma. Ella no se sorprendió con la llegada de Elara, como si la esperara. Una sonrisa gentil, casi melancólica, surgió en sus labios. ¿La tormenta finalmente te trajo hasta aquí, mija?, preguntó la anciana, su voz un susurro ronco, pero lleno de una autoridad suave. Elara sintió un nudo en la garganta, la emoción desbordándose. Sabía que allí, en ese refugio, encontraría no solo consuelo, sino quizás la dirección que tanto buscaba. Elara, con los ojos llenos de lágrimas, se desahogó en un relato angustiado sobre la enfermedad de Miguel y la crueldad del alcalde. Doña Aurora la escuchó con paciencia. Sus dedos envejecidos seguían tejiendo. Cuando Elara terminó, la anciana suspiró, un sonido que parecía cargar el peso de muchas generaciones. «Ay, mija», dijo doña Aurora, su voz casi un lamento, pero con una chispa de algo más. «El alcalde es solo un eco de viejas sombras. Las riquezas que él codicia y las que ya posee tienen raíces más profundas. Dicen que el coronel Amaro, el verdadero fundador de esta tierra, escondió un tesoro para que nadie, ni siquiera sus herederos, pudiera usarlo para tiranizar. Una leyenda, quizás, pero las leyendas, a veces, guardan más verdad que la historia oficial». Las palabras de doña Aurora flotaron en el aire, una mezcla de leyenda y advertencia. Elara, que siempre había considerado tales historias como meras fábulas para niños, sintió un escalofrío. La mención al coronel Amaro, el fundador tirano que todos los libros de historia del alcalde Montenegro intentaban borrar o distorsionar, encendió una chispa de curiosidad. «¿Un tesoro?», preguntó Elara, su voz apenas un hilo de esperanza. Doña Aurora asintió, sus ojos fijos en un punto distante. «No es un tesoro de oro fácil, mija, sino uno de justicia y memoria, escondido para que la verdad no muriera. Solo alguien con el corazón puro y con la urgencia de una madre podría ver las señales que él dejó». Sintió una extraña conexión, un llamado que iba más allá de la razón. Doña Aurora se movió con lentitud, arrastrándose hasta un viejo baúl de madera oscura en el rincón de la cabaña. Con un gesto casi ceremonial,
Abrió la tapa, revelando un montón de telas antiguas, hierbas y objetos olvidados. Sus dedos arrugados tantearon entre ellos hasta que ella sacó un pequeño volumen envuelto en cuero descolorido. Era un diario, sus páginas amarillentas por el tiempo, con una escritura intrincada y casi ilegible. «Esto perteneció al abuelo de mi abuelo», explicó la anciana. La voz un susurro reverente. Él era el escriba del coronel y fue testigo de muchos secretos. Dicen que hay un mapa oculto, o al menos las pistas para encontrarlo, entre líneas de estas páginas. Elara cogió el diario con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia y la promesa en esas páginas. El cuero era áspero al tacto, el olor a moho y papel viejo le invadió las fosas nasales. Abrió con cuidado, revelando una caligrafía elegante, pero con un lenguaje antiguo y codificado. Parecía un enigma, un laberinto de palabras y símbolos. Doña Aurora la observó, un brillo enigmático en sus ojos. La verdad no se revela fácilmente, Elara. Se necesita paciencia y una mirada que vaya más allá de lo obvio. Oyó las páginas, los grabados y anotaciones marginales, evocando un mundo olvidado, lleno de la arquitectura del Rosal, nombres de familias extintas y referencias a eventos casi míticos de la fundación del pueblo. Con el diario en las manos, Elara sintió una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza que se negaba a morir. ¿Podría un libro viejo realmente tener la clave para salvar a su hijo y quizás a su pueblo? La razón le gritaba que era una locura, pero el desespero y la fe de doña Aurora ofrecían una alternativa a un destino que parecía sellado. Miró a la anciana, que sonrió, un calor inusual emanando de ella. El amor de una madre mueve montañas, Elara, y la verdad tiene su manera de revelarse a los corazones más puros. Elara apretó el diario contra su pecho. A partir de ese momento, su camino se transformaba. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, sino una búsqueda de una justicia antigua, oculta bajo las arenas del tiempo, que podría, finalmente, liberar a El Rosal. Elara se dedicó al diario con una intensidad febril, cada palabra un desafío, cada símbolo un secreto por desentrañar. Las noches en su humilde casa se transformaron en largas sesiones de estudio, bajo la luz tenue de una vela. La caligrafía elaborada del coronel, inicialmente un obstáculo, empezó a revelar patrones. Ella identificó referencias a constelaciones nocturnas, fases de la luna y eventos astronómicos pasados, que parecían ser las claves temporales para las pistas geográficas. El olor a papel viejo y moho impregnaba el aire, y la textura áspera del cuero del diario se volvía familiar en sus manos. Cada vuelta de página era un paso para desenterrar la historia oculta de El Rosal. En su búsqueda silenciosa, Elara buscó conocimiento en lugares inesperados. Pasó horas en la pequeña biblioteca del pueblo, hojeando libros empolvados sobre la historia local y mapas antiguos de la región, muchos de ellos ignorados por los lugareños. Comparaba los dibujos del diario con las ilustraciones de puntos de referencia históricos, buscando alineaciones y discrepancias. El desespero por la salud de su hijo era el combustible que la impulsaba. Sacrificó el sueño y el poco tiempo libre, sintiendo la urgencia de cada segundo. Sus ojos, antes llenos de cansancio, ahora brillaban con una determinación feroz, una mezcla de madre y detective, lista para desentrañar el enigma. Poco a poco, la compleja trama de códigos y parábolas comenzó a tener sentido. Un símbolo recurrente, que ella inicialmente pensó que era una flor, se reveló como un punto cardinal camuflado, indicando una dirección específica a partir de un punto de referencia conocido. Las descripciones poéticas del paisaje, que parecían meros adornos, eran en realidad coordenadas veladas. El diario narraba la fundación de El Rosal bajo una perspectiva diferente, mencionando figuras y eventos que la historia oficial había borrado. Era como si las páginas susurraran verdades olvidadas, y Elara sentía que se estaba acercando al meollo del asunto, paso a paso. El giro crucial llegó cuando Elara descifró una anotación marginal, casi ilegible, junto a un dibujo detallado del antiguo río que serpenteaba por El Rosal. La frase, donde el tiempo se curva y el agua esconde su secreto, no era solo poética,
sino una pista directa a un tramo específico del río, cerca de una antigua curva que se había secado y enterrado hace décadas. Más impactante aún fue la mención clara de el coronel y los dos hombres, solidificando la leyenda de Doña Aurora e indicando que el tesoro estaba ligado a un crimen, no solo a un escondite. Con la ubicación ahora aparentemente descifrada, el Ara comenzó a planificar su búsqueda con precisión militar. Sabía que necesitaba total discreción. Eligió la noche, cuando las calles de El Rosal estarían vacías y la mayoría de los habitantes dormían profundamente. Reunió herramientas simples, una pala oxidada, una linterna de queroseno y una pequeña mochila con agua y algunos víveres. La urgencia de la situación de su hijo pesaba en su alma, pero la esperanza recién encontrada era un motor poderoso. Sabía que la jornada sería ardua y peligrosa, pero el amor materno la impulsaba, implacable e intrépida. Su primera expedición tuvo lugar en una noche oscura, sin luna y en completo silencio. Basándose en una interpretación aún incierta de un pasaje del diario, el Ara se dirigió a una colina rocosa en las afueras de la ciudad, un lugar que el coronel había descrito como el ojo de la montaña. Estaba convencida de que esa formación rocosa tan peculiar, que parecía un ojo, sería la clave. El viento aullaba entre las piedras, bailando y creando sombras que aumentaban la sensación de soledad. El aire estaba seco y helado, y el eco de sus propios pasos era lo único que rompía el silencio abrumador de lo salvaje. Al llegar al lugar indicado, un área con piedras sueltas y unos arbustos raquíticos, la descripción del diario parecía encajar perfecto. El terreno era irregular, empinado y complicado de recorrer. El Ara encendió su linterna. Su luz amarillenta apenas si lograba disipar la oscuridad a su alrededor. El olor a tierra seca y a alguna vegetación rastrera le llenaba las narices. Con la pala en mano, empezó a excavar. Cada golpe contra la tierra dura era un esfuerzo, y la tierra removida levantaba una nube de polvo que le raspaba la garganta. La esperanza inicial era palpable en cada uno de sus movimientos. El sonido metálico de la pala contra las piedras era rítmico, rompiendo el silencio de la noche. El Ara cavaba con fervor, con los músculos adoloridos, el sudor escurriéndole por la frente y mezclándose con el polvo. La adrenalina mantenía el cansancio a raya, mientras que, con cada puñado de tierra que removía, se imaginaba encontrar la madera gastada de un baúl o el brillo de algún metal. La luna, aunque oculta, proyectaba un pálido halo sobre el horizonte, y el canto lejano de un grillo era el único sonido que acompañaba su agotador trabajo, una melodía monótona para su búsqueda en silencio. Las horas se arrastraban, el hoyo en el suelo crecía, pero nada más que tierra y rocas aparecía. La esperanza inicial empezó a ceder el paso a la duda, que se arrastraba silenciosamente por su mente. Los brazos de el Ara estaban pesados y su respiración se volvía agitada. Se detuvo un instante, la mirada barriendo el horizonte, tratando de ver si se le había escapado algo, algún detalle crucial en el paisaje. El silencio volvió a ser ensordecedor y el frío de la noche se le metía hasta los huesos. La soledad pesaba tanto como la pala en sus manos, y el desánimo amenazaba con apoderarse de ella. Finalmente, después de horas de esfuerzo extenuante y sin éxito, la cruda realidad se impuso. El hoyo era profundo, pero estaba vacío. No había tesoro, ni señal de que alguien hubiera escondido algo allí. La frustración la golpeó como un puñetazo. El Ara soltó la pala, que cayó con un golpe sordo en la tierra. Se sentó al borde de la excavación, con la exhaustión apoderándose de su cuerpo y espíritu. Las lágrimas brotaron, cálidas y amargas, mezclándose con el polvo y el sudor de su rostro. Fue un golpe doloroso, una derrota temporal que parecía aplastarle el alma. El regreso a casa fue melancólico. El Ara arrastraba los pies, la pala pesándole en la mano, cada paso un recordatorio de su fracaso. Al llegar, se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba. La imagen del hoyo vacío la atormentaba en sus pensamientos. Sin embargo, en el fondo de su ser, una llama todavía parpadeaba. La derrota, en lugar de aniquilarla, encendió una nueva urgencia. Sabía que necesitaba revisar cada palabra,
cada símbolo del diario. El error no era el final, sino un desvío, una lección aprendida. Había algo que había interpretado mal, un detalle crucial que se le había escapado. Con el amanecer, y después de una ducha fría, Elara regresó al diario con una mirada renovada, con una lupa en sus manos temblorosas. La frustración de antes dio paso a una determinación renovada. Reexaminó las descripciones del coronel, notando ahora una sutil diferencia en la ortografía de una palabra clave, curva, en lugar de cueva. La referencia al río no era solo sobre su ubicación general, sino sobre un punto específico, donde una antigua represa había sido construida y luego desmantelada, formando una curva artificial en el paisaje que el tiempo casi había borrado. Era un lugar mucho más específico, más oculto. Armada con este nuevo y decisivo entendimiento, Elara esperó pacientemente la próxima noche sin luna. Esta vez, su destino era un área más remota, donde los restos de la antigua represa de El Rosal, construida y abandonada a principios del siglo pasado, aún eran visibles como una cicatriz en la tierra, oscurecidos por la densa vegetación. El lugar era conocido por historias de fantasmas y los lugareños lo evitaban. La atmósfera era pesada. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición se mezclaba con el aire fresco de la noche. Los sonidos del bosque, antes inaudibles, parecían cobrar volumen. La cautela de Elara era palpable. Se movió con agilidad y en silencio, como una sombra, evitando cualquier sonido innecesario. La luz de su linterna era tenue, apenas suficiente para iluminar el estrecho sendero a través del matorral. A cada paso, sus ojos barrían los alrededores, buscando cualquier señal de movimiento o presencia. El frío de la noche era intenso y la humedad del aire le erizaba la piel. La respiración agitada, el corazón acelerado, todo contribuía a la tensión. Se acercaba al punto donde la curva del río y el diario convergían. Llegó al lugar, que era una depresión en el terreno, casi tragada por arbustos y raíces de árboles viejos. La tierra allí era más oscura y suave, a diferencia de la colina rocosa del primer intento. Con un presentimiento agudo, Elara comenzó a cavar. La pala penetraba el suelo con más facilidad, lo cual ya era una buena señal. A cada golpe, una pequeña nube de tierra húmeda subía, exhalando un olor terroso, casi dulce. No había piedras grandes ni raíces profundas que pudieran entorpecer su progreso. La sensación de estar en el lugar correcto era poderosa e innegable. Poco tiempo después, el sonido que tanto esperaba rompió el silencio de la noche. Un clang sordo, metálico, inconfundible. La pala había golpeado algo sólido, no una piedra, sino un metal hueco. El corazón de Elara se disparó en el pecho. Un tambor frenético resonando en sus oídos. Se detuvo, con la respiración contenida, y la luz de la linterna temblaba en sus manos. El aire frío parecía aún más denso, y el olor a metal oxidado empezó a mezclarse con el aroma de la tierra. Era el sonido de la esperanza, de la promesa finalmente cumpliéndose, después de tanto esfuerzo y tantas dudas. Con las manos temblorosas, Elara apartó la tierra restante. Poco a poco, la forma de un objeto rectangular y pesado emergió de la oscuridad. No era un baúl de madera como esperaba, sino una caja fuerte de hierro, pesada y corroída por el tiempo, con un pestillo macizo. El metal estaba incrustado de tierra y óxido, pero la estructura era innegablemente robusta. La visión de la caja fuerte, grande e imponente, era la confirmación de que había llegado a su destino. La luz de la linterna reflejaba un brillo opaco en la superficie oxidada, revelando la magnitud de su descubrimiento. El esfuerzo para desenterrar completamente la caja fuerte fue hercúleo. Elara usó la pala para hacer palanca y sus propias manos para quitar la tierra compactada de alrededor. El olor a hierro viejo y humedad era fuerte, casi punzante. Sentía la textura áspera y fría del metal, las rebabas del óxido, la mugre en sus uñas. Cada movimiento era doloroso, pero la adrenalina la impulsaba. Finalmente, la caja fuerte estaba libre, reposando en la excavación, pesada y silenciosa, como un secreto guardado por décadas, ahora revelado por la persistencia de una mujer.
Con un cuidado extremo, Elara tanteó el pestillo de la caja fuerte. Estaba oxidado, pero aún intacto. Notó una pequeña llave incrustada en la parte interna de la tapa, sujeta por un mecanismo escondido. Con un suspiro de alivio y usando toda su fuerza, el pestillo cedió con un chirrido agudo que resonó en la quietud de la noche. La tapa se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y polvoriento. La luz de la linterna parpadeó y Elara se inclinó, con el corazón palpitando, para vislumbrar lo que se escondía allí dentro. El aire parecía contener la respiración junto con ella. La luz amarillenta de la linterna finalmente penetró el interior de la caja fuerte, revelando un brillo discreto pero inconfundible. Montones de monedas de oro y plata, envueltas en telas descoloridas, relucían. También había joyas antiguas, piedras preciosas que centelleaban en tonos profundos de rojo, verde y azul. Y lo más importante, paquetes de documentos sellados, con el escudo de la familia del coronel y sellos oficiales de la época. La visión era abrumadora. Era la confirmación de que la leyenda era real, que el tesoro existía y que su sufrimiento no había sido en vano. La caja fuerte guardaba no solo una fortuna en oro y joyas, sino la verdadera historia de El Rosal. Entre las monedas antiguas, que sumaban un valor inestimable para la época, había documentos oficiales de posesión de tierras, escrituras y testamentos. Había un mapa detallado del pueblo, firmado por el propio coronel, donde estaban marcados los límites originales de las propiedades, incluidas las que el villano se había apropiado ilegalmente. El valor no era solo monetario, era la prueba irrefutable del fraude y la opresión que había acechado al pueblo por generaciones. La magnitud del descubrimiento golpeó a Elara con la fuerza de una revelación. Aquello no era solo la salvación de su hijo, sino la liberación de toda una comunidad. El poder que esos documentos conferían era inmenso, capaz de desenmascarar al villano y restaurar la justicia en El Rosal. Una ola de alivio y una fuerza recién descubierta recorrieron su cuerpo. Tocó el oro, sintiendo el peso de la historia y de la responsabilidad. Era más que riqueza, era la verdad, un legado de esperanza que ella había desenterrado del pasado. De repente, un sonido sutil rompió la quietud de la noche. El crujido de hojas secas, más cerca de lo que el viento podría producir, y el chasquido de una rama rompiéndose bajo un pie. El corazón de Elara dio un brinco. Levantó la cabeza, la mirada barriendo la oscuridad a su alrededor. El olor a tierra y metal fue cubierto por un leve olor a humo, quizás de un cigarro. El aire se puso pesado. La linterna, que antes temblaba en sus manos, ahora proyectaba sombras inquietantes que parecían moverse por sí solas. Una silueta alta y corpulenta comenzó a emerger lentamente de la densa vegetación, proyectando una sombra larga sobre la excavación recién abierta. La luz de la linterna de Elara capturó el brillo metálico de un arma que la figura empuñaba. No había duda. El peligro que ella temía ahora estaba allí, materializado. El rostro del villano, Torcuato, distorsionado por una expresión de furia y codicia, se reveló. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en el tesoro en la caja fuerte, y una sonrisa cruel se extendió por sus labios, como un presagio de un enfrentamiento inminente. Torcuato avanzó con pasos pesados, el arma firmemente empuñada, sus ojos fijos en el brillo del oro y la caja de documentos que Elara sostenía. El aire nocturno se llenó de una tensión asfixiante. Elara retrocedió instintivamente, el corazón latiéndole a mil en el pecho, pero su mano apretó el cofre, la determinación creciendo en medio del miedo. Sabía que no podía ceder. La salvación de su hijo y la libertad de El Rosal dependían de ese tesoro, de esas pruebas. La valentía, forjada en la adversidad y el amor de madre, opacó el pavor inicial. Las sombras danzaban a su alrededor, transformando la fosa en un escenario macabro para el enfrentamiento inevitable. Elara sostuvo la mirada del villano, lista para defender lo que había encontrado, para proteger el futuro que acababa de desenterrar. Torcuato soltó una carcajada áspera, su rostro iluminado por la luz temblorosa de la linterna. Así que la pequeña Elara encontró mi oro, gruñó, la voz grave y amenazante.
Suelta eso ahora mismo, o te juro que tu hijo enfermo nunca volverá a ver la luz del sol, y tú te pudrirás en esta fosa junto con tus fantasmas. ¿Crees que puedes desafiar a Torcuato? Este tesoro siempre ha sido mío, robado por ese viejo coronel y ahora rescatado por mí. Nadie más tiene derecho a él. Dame el cofre, mujer, antes de que se me acabe la paciencia y tenga que usar métodos más persuasivos para obtenerlo. Sus ojos ardían de malicia, una advertencia clara de sus intenciones brutales, congelando la sangre en las venas de Elara. Elara, a pesar del temblor en sus manos, encontró una fuerza inesperada. «No es tuyo, Torcuato». «Nunca lo fue», replicó su voz con firmeza, resonando en la noche. «Este oro le pertenece a quienes les robaste, a la tierra que profanaste, y estos documentos», alzó los papeles con una mirada desafiante, «van a probar todos tus crímenes. Pudiste haber tenido el control por años, sembrando miedo y miseria, pero la verdad siempre encuentra su camino. Nadie más será humillado o explotado por ti. Mi hijo tendrá una vida digna y el rosal será libre. Puedes intentar lastimarme, pero no vas a callar la verdad que ahora está en mis manos». La tensión era palpable, cada palabra un golpe de valentía contra la tiranía. El rostro de Torcuato se contorsionó en una máscara de furia incontrolable. Avanzó, con su arma apuntada, ignorando las palabras de Elara. «Te vas a arrepentir de cada una de esas palabras, estúpida», gritó, extendiendo la mano para arrebatarle el cofre. Elara reaccionó con un instinto primario de supervivencia, esquivándose y sujetando el cofre con todas sus fuerzas. Una lucha desesperada comenzó al borde de la fosa, con el oro y los valiosos documentos como el centro de la disputa. El metal frío del arma rozó su brazo. Por un breve y terrible instante, Elara sintió un desespero abrumador, la inminencia de la derrota cerniéndose sobre ella. ¿Sería este el fin? ¿Sería todo en vano? Justo en el momento en que Torcuato levantaba el arma para golpearla, un grito poderoso cortó la oscuridad. «¡Manos arriba, Torcuato! ¡Estás rodeado!» La voz era inconfundible. «Capitán Ezequiel». Fuertes luces de linternas irrumpieron desde el bosque, revelando a varios policías armados que emergían de la vegetación, rodeando la fosa. Torcuato se congeló, su cuerpo tenso, el arma aún apuntada, pero la sorpresa y el shock eran visibles en su rostro. Elara soltó un suspiro de alivio, sus piernas flaqueando. El capitán Ezequiel, con una expresión de seriedad, ordenó: «Suelta el arma y apártate del tesoro. Recibimos una denuncia anónima sobre actividades ilegales y ya estamos al tanto de tus históricos desmanes en esta región». La farsa se acabó. Torcuato. La justicia había llegado. En el último instante. Torcuato, pálido de rabia y derrota, dudó un instante, sus ojos de lobo fijos en los policías, luego en el oro. La furia le burbujeaba por dentro, pero la realidad de la situación lo forzaba a ceder. Con un rugido de impotencia, tiró el arma al suelo. Los policías lo inmovilizaron y esposaron, poniendo fin a años de opresión. Elara, aún temblando, observó la escena, con el aliento contenido, mientras la pesadilla que atormentaba a El Rosal por tanto tiempo se desvanecía. El alivio era un río helado corriéndole por las venas, mezclado con la exhaustión y una nueva y poderosa sensación de triunfo. La noche oscura comenzaba a clarear con el amanecer de una nueva era. El capitán Ezequiel se acercó a Elara con una mirada de respeto y gratitud en su rostro. «Fuiste increíblemente valiente, Elara», dijo, sus ojos fijos en el contenido del cofre. «Estos documentos y este oro son las pruebas que necesitábamos para desmantelar toda la red de Torcuato». La denuncia detalló las transacciones ilegales y las tierras usurpadas, y ahora tenemos la confirmación. Recogió cuidadosamente los papeles antiguos y las monedas, asegurando la custodia de las evidencias cruciales para el juicio. Aquel tesoro, que parecía solo oro, era, de hecho, la clave para la libertad y la recuperación de la dignidad de toda una comunidad, ahora bajo la protección de la ley. Torcuato fue sacado del bosque, bajo la atenta y ahora ya sin miedo mirada de los pocos residentes que, alertados por la conmoción, se habían acercado. El rostro antes temido ahora mostraba la humillación de la derrota. Sus matones,
dispersos o también detenidos en los alrededores, no se atrevieron a intervenir. La noticia de su arresto se esparció como pólvora por la comunidad de El Rosal. Un suspiro colectivo de alivio recorrió las casas. Cada habitante sintiendo la ligereza de un peso que les había sido impuesto por generaciones. El tirano que dominaba sus vidas, el hombre que les robaba sus tierras y esperanzas, finalmente estaba en camino a la justicia, marcando el fin de una era sombría. En los días que siguieron, la justicia actuó rápidamente. Con las pruebas irrefutables proporcionadas por el Ara, la propiedad robada a diversas familias fue restituida. Las tierras fueron devueltas y los títulos ilegales de Torcuato fueron anulados. Para el Ara, la primera prioridad fue la salud de su hijo. Con el oro encontrado, sumado a la justa reparación, él recibió el tratamiento médico especializado que necesitaba, su recuperación siendo un testimonio vivo de la victoria. El miedo que antes permeaba cada casa de El Rosal comenzó a disiparse, sustituido por una esperanza palpable y un sentido renovado de comunidad. El sol parecía brillar de forma más intensa sobre el valle. El juicio de Torcuato fue rápido e implacable. Ante las pruebas aplastantes de los documentos antiguos y los testimonios de las víctimas, fue condenado por fraude, extorsión y uso de violencia. La sentencia fue severa, enviando un mensaje claro de que la ley finalmente había llegado a El Rosal para quedarse. La comunidad se reunió en la plaza principal, muchos llorando de emoción, mientras se leía el veredicto. No era solo la condena de un hombre, sino la redención de un pueblo entero. La justicia, que por tanto tiempo pareció un espejismo distante, ahora se erguía, sólida e inquebrantable, restaurando la fe y la dignidad de un pueblo que había sufrido en silencio por décadas. Con la vasta riqueza del oro y los recursos legales recuperados, el Ara no se olvidó de la promesa que se había hecho a sí misma y a la comunidad. Ella estableció un fondo de desarrollo, iniciando la reconstrucción de El Rosal desde cero. Las primeras acciones se enfocaron en las necesidades más urgentes, la mejora de las viviendas, la construcción de un pozo artesiano para proveer agua potable y la creación de cooperativas agrícolas que permitían a los agricultores cultivar y vender sus productos sin el miedo a la explotación. Cada ladrillo puesto, cada gota de agua extraída, era un paso hacia un futuro más justo y próspero, impulsado por la resiliencia y la visión de una mujer. La transformación de El Rosal fue impresionante y duradera. Se construyó una nueva escuela, con aulas ventiladas y maestros dedicados, ofreciendo educación de calidad para los niños que antes apenas tenían acceso al conocimiento. Un pequeño hospital, equipado con lo básico y con un equipo de profesionales de la salud, garantizó que nadie más sufriría o moriría por falta de tratamiento. El Ara, que antes era una figura silenciosa y trabajadora, emergió como una líder respetada, su sabiduría y compasión guiando cada proyecto. Las familias, antes oprimidas, ahora prosperaban, la sonrisa regresando a sus rostros, la esperanza floreciendo en cada rincón del valle que Torcuato un día intentó controlar. El hijo de El Ara, totalmente recuperado, creció para ser un joven fuerte y dedicado, un reflejo del amor y la valentía de su madre. Él la veía no solo como la madre que lo salvó, sino como la heroína que trajo la luz a toda una comunidad. La historia de la búsqueda de El Ara, de la mujer que desafió la tiranía y encontró la verdad oculta, se convirtió en una leyenda local, contada de generación en generación. Era un mensaje poderoso de que la fe, la perseverancia y la justicia siempre prevalecen, incluso en los momentos más oscuros. La gratitud de la comunidad por El Ara era palpable en cada mirada, cada gesto, solidificando su legado para las futuras generaciones. Años más tarde, El Ara, con sus cabellos salpicados de plata y los ojos aún brillando con la misma determinación, se sentó en el porche de su modesta casa, observando el atardecer sobre un El Rosal vibrante y próspero. Las plantaciones eran verdes, las risas de los niños resonaban desde la escuela y las luces brillaban en las nuevas casas. El sacrificio y la valentía de ella habían pavimentado el camino para esa nueva realidad. El dolor y el miedo del pasado eran solo recuerdos distantes, sustituidas por la alegría y el progreso.
La comunidad que amaba estaba finalmente libre, y su corazón desbordaba de una profunda y serena gratitud por la oportunidad de haber hecho la diferencia. La historia de Elara y el tesoro del Rosal resonaban con una verdad inmutable. La mayor riqueza no está en el oro que se encuentra, sino en la valentía que se tiene para buscarlo y en la sabiduría para usarlo, transformando el pasado en un legado de esperanza para todos. Su nombre se convirtió en sinónimo de resiliencia, un faro para aquellos que un día se sintieron perdidos. Elara no solo desenterró un tesoro, ella desenterró la dignidad y la libertad, demostrando que la luz de la justicia siempre encontrará un camino para brillar, no importa cuán profunda sea la oscuridad. El legado de Elara, la mujer que salvó el Rosal, era inmortal,